Voy a comenzar, acabo de dar la bienvenida a todos los asistentes, que está la sala muy nutrida y me alegra mucho ver caras conocidas, alumnos, compañeros, Alexandre, que me está echando una mano, Vilma Cocot, bienvenida. Dadme 5 minutos para presentarla. Y voy a saludar también a quienes nos escuchan al otro lado. Tenemos 16 asistentes y os tengo que informar de que vamos a grabar la sesión. Estaba dando las gracias en primer lugar a la Unidad de Igualdad de la Universidad de Valladolid y a la Cátedra Miguel Delibes porque acogieron muy bien mi propuesta y la hicieron posible. Así que les debemos a ellos que esto esté teniendo lugar. Además, agradezco al decanato de la facultad por acoger el encuentro, a los estudiantes del periódico de Informa UVA, que se han interesado mucho por esta actividad y querían hacer una crónica y hacer algunas preguntas a la invitada. Y bueno, muchas gracias a todos. Sois vosotros también en realidad los que estáis aquí con interés, quienes hacéis que esto merezca la pena y que sea posible y que sigamos teniendo ganas de hacer cosas. Voy a presentar a Vilma Cocot, decía, porque aunque van a comprobar ustedes muy pronto la enorme suerte que tenemos de tenerla hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación, Vilma, porque además no me conocías y aceptaste encantada y enseguida mi propuesta. Estoy un poco nerviosa porque esto lo merece y además me emociona verdaderamente. Quise invitar a Vilma Cocot a la primera oportunidad que tuve. Llevaba tiempo leyendo sus textos, conocía su trayectoria, su particular estilo me movía siempre al trabajo y a querer saber más. Creo muy necesario en estos tiempos de censura y de abierta negación del inconsciente promover y favorecer que otros discursos tan incómodos al capitalismo y a nuestra cultura salvaje de la evaluación, de la que aquí sabemos bastante, estamos aplastados, cosidos a evaluaciones. Un discurso tan sumamente incómodo como es el psicoanálisis de orientación lacaniana, además, su lógica vigorosa puede quizá tocar algo de nuestro trabajo en las aulas y en la investigación. Estamos ante una estudiosa finísima de la obra de Freud, así como una intérprete del máximo rigor y precisión de la obra de Jacques Lacan, y todo ello siempre entreverado y nutrido de su larga experiencia clínica con niños y adultos, así como de su extenso conocimiento de la historia, del arte y de la filosofía moderna y posmoderna. Además, leer a Vilma es un placer. Algunos de vosotros habéis comenzado ya a leer algún texto de ella conmigo. Tiene una pluma clara, elegante, precisa, delicada. Llega al hueso de los fundamentos freudianos y de la reinterpretación de Lacan y de sus aportaciones. Los atraviesa con su propio saber, como ya he dicho, pero lo subrayo. Es un saber que deriva de una muy vasta experiencia clínica. Y lo que me parece aún más portentoso es que lo transmite con asombro y entusiasmo a los lectores, no solo a los más avezados, también a aquellos que nos adentramos por primera vez en este enorme edificio. Mis alumnos lo empiezan a comprobar y han leído y comentado en clase algunas de sus páginas y me han transmitido, y yo me lo he creído, que están aquí con muchas ganas de más. La voz de Vilma Cocot se encuentra entre las más destacadas del campo lacaniano a nivel mundial. Vilma es argentina, afincada en España desde hace años. En la actualidad vive y ejerce como psicoanalista en San Sebastián. También ha trabajado en muy diversas instituciones argentinas y españolas. Y además, la labor de extensión que hace con su saber y su experiencia, ¿no? Tiene una enorme labor como docente, conferenciante a nivel nacional e internacional. Es miembro de la Escuela Lacaniana de Psicoanálisis, de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y docente del Instituto del Campo Freudiano, que tiene sus sedes a lo largo de la geografía nacional y de Europa. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Antena para la Infancia y la Juventud de Bogotá y ha sido responsable del Observatorio de Políticas del Autismo de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y luego de la Eurofederación de Psicoanálisis.
Autora de numerosas publicaciones, pero al menos voy a subrayar aquí, voy a señalar algunos de sus libros. Uno de los últimos, Nuevas formas del malestar en la cultura, editado en Argentina, en la editorial Brahma, en 2021, que además de ser un homenaje a la obra clásica de Freud, El malestar en la cultura, es un más allá, ¿no? Pero una mirada desde esa construcción de Freud, desde esa teoría, una mirada a los aspectos más peliagudos, duros y complejos de nuestro siglo XXI. Os invito a que os adentréis en él, pero vamos a encontrar cuestiones como los feminismos, la clínica freudiana de la guerra, el trauma, la distinción del autismo, el sufrimiento en el trabajo, etcétera, ¿no? La psicosis ordinaria y otras cuestiones, ¿no? Toca cuestiones que nos atraviesan, ya no es un mero homenaje a Freud, sino el qué somos y de qué padecemos, ¿no? Después, quiero también señalar este pequeño libro de lo que Lacan sabía, editado por la Universidad de Granada en 2013, que recoge una conferencia que Vilma impartió en el año 2008 en la Universidad de Granada y que yo ayer lo releía y pensaba, es una carta de amor. Me pareció una carta de amor a Lacan y me volvió a gustar muchísimo. Después, puedo destacar un libro inencontrable, pero que lo conseguí porque es de 2001 y muy clínico, La neurosis obsesiva, que espero que no te moleste que lo haya pirateado de cabo a rabo y además trasegado y subrayado, pero bueno, me dio mucha alegría pues, hacerme con él. Además es autora de varios volúmenes colectivos muy relevantes, como el recién salido en la editorial RBA, El deseo trans, en el que Vilma edita y compila artículos de los autores de más prestigio del campo a nivel mundial. Y es, bueno, interroga un fenómeno tan complejo, tan difícil y que tanto nos concierne, ¿no? Como es lo que está pasando en torno al fenómeno trans. Dos volúmenes compilados por Vilma Kokot, La práctica lacaniana en instituciones, editados en la editorial también Grama, en 2013 y 2017, que a día de hoy siguen siendo muy útiles y muy utilizados en hospitales y en instituciones de toda América Latina. Capítulos del libro pueden encontrarse en otros volúmenes, por ejemplo, en Mujeres, una por una, en la editorial Gredos, de 2009, y otro en Las tres estéticas de Lacan, Psicoanálisis y Arte. Y me he saltado, ha sido un lapsus, pero quizá por ser la joya y dejar la guinda para el final, Freud, un despertar de la humanidad, publicado por la editorial Gredos en 2017. Ayer precisamente me preguntaba una de mis alumnas por dónde empiezo para abordar a Freud. Di algunas pistas, incluso remití directamente a Freud, ¿por qué no hincarle el diente directamente? Pero este volumen de Vilma Kokot, que puede ser leído por los mayores especialistas en el campo y aprender de él, puede ser un magnífico pórtico de entrada, porque nos ayuda a leer a Freud y además con una mirada desde el siglo XXI. Animo a todos los presentes a que además le echen un vistazo a su página web, porque allí publica artículos a menudo de análisis sociocultural, de cine, de cuestiones de la clínica, y también es una puerta y un punto de partida para conocer un poco más a Vilma Kokot. No te robo ni un minuto más, te cedo la palabra, Vilma, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muy especialmente a Patricia Marín, a la profesora Patricia Marín, por esta invitación y por brindarme la oportunidad de volver a las aulas de la universidad, que a mí me importa especialmente, quizá porque también en lo que fue mi historia como estudiante, no tuve la suerte de gozar de una universidad pública en donde se respetaran las ideas, las controversias, los distintos argumentos, y estábamos bajo la bota de la dictadura militar,
Entonces eso condicionó mucho la época mía de estudiante universitario. Con lo cual, cada vez que me invitan a la universidad, es como volver a lo que no pudo ser en aquella época, pero que me da muchísimo gusto. Y sobre todo también porque, como Patricia decía, y realmente me ha impactado la presentación que has hecho de mí, creo que me supera, pero sí hay un interés personal muy decidido por la difusión, por la extensión del psicoanálisis, que me ha caracterizado desde siempre. Es decir, me gusta transmitir, contar lo que yo encontré cuando encontré el psicoanálisis. Y lo que sigo haciendo y seguiré hasta el final de mis días. Bien, dicho esto, vamos a tomar uno de los temas candentes de la actualidad, como es el llamado empoderamiento de las mujeres. Creo que hace falta detenerse en esta propuesta que se ha transformado en una consigna, donde cualquier cosa parece que puede transformarse en una conquista de autonomía, autoestima, amor a sí mismo. Es decir, es un empuje a un narcisismo, considero, perverso, porque todos necesitamos de los demás. Y es importante poder realmente localizar de qué modo necesitamos a los demás y de qué modo buscamos el lazo con nosotros y qué es lo que aportamos. Es decir, que no somos islas, somos seres sociales. Y esto fue una propuesta de Freud, de su gran libro Psicología de las masas y análisis del yo, en cuyo título ya está dicho que no puede pensarse la formación de una masa humana, de una comunidad, sin el tener en cuenta la subjetividad del uno por uno. Es decir, cómo cada uno se articula, se vincula, se enlaza con la comunidad. Y hoy en día es verdaderamente problemático el modo de hacer lazo. Voy a dejar a un lado la invasión de las tecnologías, ¿no? Donde las personas están más tiempo con el teléfono, en muchos casos, con la pantalla del teléfono, que conversando con un amigo o una amiga. Es decir, esto es un hecho. Y por supuesto es un hecho que ya empieza a ser sintomático y empieza a producir, es una nueva forma de malestar en la cultura, y los síntomas empiezan a hacerse notar en todos los registros. Pero respecto a al problema de los feminismos, que ya evidentemente lo tenemos que plantear en plural. No hay un solo feminismo, hay muchos, diversos, y lo que nos interesa desde nuestra perspectiva es analizar qué es lo que aporta, que aportó de novedoso el psicoanálisis y qué sigue aportando para orientar esta discusión, para orientar las acciones personales, subjetivas y comunitarias también, que de otro modo acaban muchas veces en el desvarío y la desorientación total. Entonces, para introducir esta reflexión, les voy a leer un pequeño fragmento de el libro La familia de Lacan del año 38. Dice: los orígenes de nuestra cultura están excesivamente ligados a lo que llamaríamos de buen grado la aventura de la familia paternalista.
como para que no se imponga en todas las formas a través de las cuales se enriqueció el desarrollo psíquico. Un predominio del principio masculino, en relación con el cual el alcance moral conferido al término virilidad permite calibrar su parcialidad. Es evidente que esta preferencia tiene un revés fundamental, primordialmente la ocultación del principio femenino bajo el ideal masculino, en relación con la cual, esta ocultación, la Virgen, por su misterio, constituye a través de las distintas edades de esta cultura el signo viviente. Como veis, no habla de psicologías ni de psiquismo psíquico, masculino y femenino. Lacan habla de dos principios. Uno surge como vinculado a la época, a la familia paternalista, el tan mentado patriarcado, que hoy en día estamos asistiendo a su evaporación. Es decir, que tenemos que tener presentes que si hay una lucha a seguir, hay que pensar si es contra el patriarcado o contra qué patriarcado. Y este es uno de los puntos esenciales que me interesa reflexionar con ustedes esta tarde. ¿A qué se llama patriarcado? Cuando se dice en contra del patriarcado. Evidentemente, partimos de la necesidad de la igualdad en derechos civiles, en la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, en fin, por supuesto, esto lo dejamos claro, con lo cual no tienen el mismo valor los feminismos tampoco, los que han germinado y funcionan aquí, que por ejemplo los movimientos en Latinoamérica o en otros lugares del mundo. Dicho esto, lo importante que nos señala aquí Lacan es que hay un principio de organización simbólica, un principio de organización social que gira en torno a la familia y que detrás, o sea, oculto, está el principio femenino vinculado al misterio. Este es el punto esencial que va a llevar a Lacan durante toda su enseñanza a una revisión constante de la obra de Freud, pero también a una elaboración y una propuesta absolutamente novedosa sobre lo que es la dimensión de ese principio femenino, la dimensión de la feminidad desde la perspectiva psicoanalítica, es decir, algo que va más allá y que aparentemente es un binarismo de género, pero les puedo asegurar que no, que cuando Lacan habla de principio, hay un principio de orden racional, etcétera, luego hay otro principio que se manifiesta, el principio femenino, como enigma, como misterio, como no todo es racional. Y esta emergencia del principio femenino, es muy interesante localizar cómo se ha ido produciendo a través de la historia. Ha habido distintos momentos y distintas irrupciones y también, por supuesto, distintas respuestas del principio masculino a lo que se imponía, se presentaba, se hacía valer como el principio femenino. Entonces creo que también convendría hablar de patriarcados en plural. Hubo patriarcados permeables al principio femenino, que se presentaba de una manera novedosa, como algo incomprensible o enigmático o misterioso, y hubo otros patriarcados, otros movimientos que se caracterizaron por la intolerancia y el ejercicio de la fuerza para eliminar cualquier signo viviente de ese misterio.
Evidentemente que Lacan nombre o indique en el año 38 que el signo viviente del misterio del principio femenino se puede localizar en la Virgen, también forma parte de un contexto. En el año 38 la discusión sobre la religión estaba aún muy presente, sobre la impronta de los principios religiosos en la vida de las personas. Entonces, pero lo que importa también es esta indicación de que el principio femenino se manifiesta por signos y que los signos los podemos tener en cuenta, los podemos interpretar, los podemos valorar o los podemos ignorar, rechazar, incluso perseguir. Es decir, que cuando algo de este orden surge, es incómodo y hace que la gente se mueva del lugar que parecía tener. Y ese movimiento, esa ausencia de la zona de confort, como se dice ahora, también intelectual, desde luego, eso hace que necesitemos comprometernos y hacer un esfuerzo por estar a la altura de qué manera se presenta el principio femenino del que habla Lacan en el año 38, ahora, aquí, y cómo lo vamos a leer, cómo lo vamos a hacer progresar y cómo vamos a formar comunidades en donde esto sea respetado. Entonces, cuando pensaba en esto, evidentemente necesitamos una visión distinta sobre lo que es la historia. Ustedes saben que ahora hay un gran trabajo por recuperar la memoria de mujeres, cantidad en todas las disciplinas y el arte, y demás, mujeres olvidadas. El asunto es muy importante, recuperar el trabajo y la obra de las mujeres olvidadas. Pero no es suficiente recordar, es decir, no es suficiente completar con una exégesis y con grandes volúmenes de historia y incorporar estas personas que también estuvieron. No, la cuestión es de qué manera las vamos a hacer presentes a estas mujeres. Y Jacqueline Miller, al hablar de la historia, porque ustedes saben que uno de los problemas de las propuestas queer y feministas, trans, etcétera, uno de los problemas de esas propuestas es que en muchos casos son verdaderamente anhistóricas. Es decir, no toman en cuenta lo que pasó antes, no toman en cuenta, por tanto, cuál es nuestro vínculo desde ahora con eso que estuvo y de qué manera lo hacemos vivir o no en nosotros. Hay una idea de que es página en blanco y la vida empieza para cada uno ahora y se hace lo que se quiere, y, bueno, el llamado individualismo contemporáneo al que tú hacías alusión, que va junto con la evaluación. Es decir, el individualismo contemporáneo no toma en cuenta la historia, ¿para qué? Y la evaluación no toma en cuenta a las personas, porque todos son números. Entonces, frente a esto, me gusta mucho la propuesta de Jacqueline Miller cuando dice, debemos pensar la historia no como un eterno retorno, no como un movimiento circular, tenemos que pensar la historia como en espiral. Es un símbolo esotérico que, se va generando se llaman espiras, es decir, cada movimiento rodea, digamos, a un vacío, un hueco, y se atrapa un poquito de ese hueco en cada movimiento, se consigue un poquito más. Es interesante pensar la historia de la subjetividad
y la historia del principio femenino y el masculino desde este punto de vista. Porque entonces el misterio se va a vincular a este movimiento en espiral. ¿Qué se hace con el misterio en cada espiral? Entonces les propongo pensar nuestra época, siglo XXI, como una espira que condena y critica el anhistoricismo. Les comento, Lacan dice propio de los Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, que ahí verdaderamente pasó con el psicoanálisis. Los psicoanalistas judíos obligados a emigrar, perseguidos, llegaron a Estados Unidos y tuvieron que adaptarse. La psicología de la adaptación, que es muy americana, empezó en esa época y los psicoanalistas tuvieron que plegarse a lo que se llamó el psicoanálisis del yo. O sea, si hay un extremo contradictorio al inconsciente descubierto por Freud, es este. Decía, el yo no es amo en su propia casa. Entonces, hacía falta reconocer la dimensión inconsciente que habita en cada uno de nosotros, y ese fue el gran descubrimiento de Freud, hacerle un lugar a eso que no lo tenía. Bueno, paradojas del anhistoricismo, de pronto el psicoanálisis se convierte en Estados Unidos en una terapia adaptativa, rompiendo los lazos históricos con Europa y con lo que pasó en Europa, que esto es algo muy grave cuando ocurre, cuando se intenta borrar e ignorar lo que pasó en la historia individual y en la historia de nuestra comunidad. Entonces, bueno, este punto de vista de considerar la historia no lineal, no acumulativa, no pasado, presente, futuro, sino bajo la lógica de una espiral, me parece un hallazgo de Jacques Alain Miller y les propongo usarlo, a ver qué queda de sí. En este sentido, el descubrimiento de Freud se puede considerar una espira que no estaba antes y que le dio la palabra a las mujeres. No sé si tienen ustedes conocimiento, pero hay anécdotas muy graciosas. Por ejemplo, cuando Freud usaba el método catártico para que las histéricas confesaran cuáles eran los traumas sexuales que las hacían sufrir, un momento una le dijo, cállese, déjeme hablar. Y Freud, eso fue el paso atrás esencial en esa espiral, el callarse e inaugurar una práctica absolutamente novedosa, un producto, como dice Miller, muy sofisticado de la civilización y de la cultura, que cambió el mundo. Porque Freud, en lugar de rechazarlas y tratarlas de mentirosas porque los síntomas que padecían no tenían ninguna raíz orgánica, dijo, a ver qué tienen para decir. Y Lacan define ese momento, ese descubrimiento de Freud, se produce en lo que él llama el contexto ibseniano del descubrimiento de Freud. ¿Qué significa esto? Bueno, en la Facultad de Letras, ¿verdad? Me puedo permitir hacer alguna referencia, es fantástico, porque toda la obra de Ibsen, si hay algo que presenta, son distintos rostros del principio femenino. Evidentemente la más conocida, Casa de Muñecas, que se hace una lectura ahora una lectura de género. Ella en un momento se cansa de ser la mujer objeto, de el deber del matrimonio y se larga a hacer su vida. Entonces, bueno, lo que Lacan dice respecto al contexto ibseniano es que en ese momento las mujeres consiguieron convertir el amor en un problema ético, concerniente a la moral, no en un problema psicológico que da igual, que cada cual se las arregle. No, no.
Y de hecho, tú decías, de mi intervención es una carta de amor. De hecho, lo que inventa Freud a partir de su experiencia es un nuevo amor, que es el amor de transferencia. Es decir, que el vínculo social particular que se establece con alguien que escucha el testimonio de lo que uno tiene para decir en un ámbito completamente íntimo, por supuesto, va a generar un lazo, un amor nuevo, que Freud llamó amor de transferencia. Entonces, interesa mucho la conexión del principio femenino con el amor. Y nos interesa, en este sentido, retomar la enseñanza de Santa Teresa de Jesús. Alguien muy apreciado en esta zona y con razón. Es decir, que desde el punto de vista de establecer una nueva espira, una relectura de la historia, de nuestra historia, la historia de nuestras letras y la historia de nuestra lengua, tenemos ejemplos extraordinarios de lo que ha significado hacer presente ese enigma del principio femenino y hacerlo valer. Porque una cosa es hacerlo presente y otra cosa es hacerlo valer. Es decir, convencer de esa experiencia, nada menos que al poder eclesiástico, y cambiar el destino de muchas mujeres gracias a esa operación. Entonces, evidentemente, bueno, el recorrido necesario para analizar en detalle todo esto nos llevaría meses. Lo que sí tenemos es que puntuar algunos elementos que son un anticipo de la obra de Santa Teresa, y que, es decir, la poesía mística inaugura o hace presente el principio del misterio, el misterio femenino como enigma, como misterio, como algo incomprensible. Una de las maneras en que se va a realizar, se va a concretizar, va a ser con el amor místico, es decir, un nuevo amor. Y entonces, si las mujeres siempre han reclamado ese espacio de conversación sobre el amor, es porque hay razones fundadas para que esto sea así, para la sensibilidad añadida al principio femenino interrogue la cuestión del amor. Entonces, hubo dos precursoras de la obra de Santa Teresa durante el medioevo. Una, Jadewig d'Amberes, que les leo lo que ella decía respecto a su experiencia mística o religiosa. Aquí soy despojada de todo porque quienes jamás comprendieron la escritura no podrán razonando explicar, es decir, con el principio masculino no lo podrán explicar, lo que yo he encontrado en mí misma, sin miedo, sin velo, más allá de las palabras. Es decir, es una experiencia de algo, de una zona de la subjetividad inexplorada, que va más allá de las palabras y que primero se presenta como una vivencia personal, de la cual la persona testimonia, algo completamente subjetivo, para en un segundo momento transformarse en escritura, que es lo que ha dado lugar a la escritura poética. Esto se produce en el contexto de una nueva espiritualidad que germinó en el medioevo, en donde no es casual
que se inventara nada menos que el amor cortés, en esa época también. Después, otra mística absolutamente maravillosa, y que, bueno, sabía tantas cosas, hacía tantas cosas que, bueno, uno no, se asombra de su capacidad y sobre todo vivió más de 80 años y estuvo plenamente en activo todo ese tiempo. Hildegarda de Bingen, les leo para que contactemos un poquito con este tipo de experiencia del principio femenino. Padre, le dice al confesor, estoy profundamente perturbada por una visión que se me ha aparecido por medio de una revelación divina y que no he visto con mis ojos carnales, sino solamente en mi espíritu. Desdichada y aún más desdichada en mi condición mujeril, desde mi infancia he visto grandes maravillas que mi lengua no puede expresar, pero que el Espíritu de Dios me ha enseñado que debo creer. Es decir, el principio femenino se hace valer en relación al saber. No es una experiencia solamente del cuerpo. Se traduce en una escritura, y en una escritura que luego se va a difundir a la comunidad. En el caso de Hadevich d'Amberes, en las primeras comunidades laicas de mujeres, de las beguinas, que no estaban obligadas a hacer los votos, es decir, no eran monjas, estaban vinculadas al trabajo de las iglesias, pero sobre todo el carácter de destacar el saber, destacar la enseñanza y destacar también la alegría que produce el saber. Es decir, que cada una de estas mujeres extraordinarias, si quieren ver la película, la recomiendo totalmente, se llama Visión, es la historia de Hildegard de Bingen, y en cada una de ellas hubo esta fuerza para combatir el rechazo del principio de la razón, del principio masculino, para que el desdén, primero pensaban, uy, a lo mejor es el Satán que las está tentando. Cuando ellas empezaban a comunicar sus experiencias que van más allá de la percepción carnal, aunque el cuerpo está comprometido, y que esto tiene que ver con un saber otro, con algo que no, enigmático, que se presenta de otra manera, entonces empezaban a acusarlas de pecadoras, o sea, y tuvieron mucha fuerza para hacer valer que se trataba de otra cosa, que el saber místico no se incluía en el saber teológico, ellas no discutían los principios de la doctrina, simplemente reclamaban que se tuviera en cuenta esta otra experiencia y que se pudiera aprender y comunicar y formar comunidad en torno a eso. Cada una de ellas lo consiguió. Santa Teresa es un caso apasionante en ese sentido, porque también se vio constreñida a justificar su experiencia subjetiva. Y la suerte fue que se encontraban a veces con el patriarcado eclesiástico que decía, no, esto no, pero había otros hombres, ese otro patriarcado que decía, a ver, ¿qué tienen para decir? Es otra manera de progreso, en donde el hombre acompaña, no juzga y rechaza, acompaña una experiencia nueva. Y en el caso de Santa Teresa, en el libro de la vida, ella lo relata así: el confesor le había aconsejado dejar las relaciones mundanas con las que tanto se entretenía para concentrarse en la dedicación a Dios. Ante la resistencia de Teresa, porque ese es un dato impresionante de la historia, es decir, a Teresa le gustaba mucho la vida mundana, demasiado.
Y entonces el confesor le indica que mejor se concentre en dedicarse a Dios. Y entonces, ante la resistencia de Teresa, él le recomendó encomendarse a Dios unos días y rezar el himno Veni Creator, a fin de que él le diese luz de cuál era lo mejor. Habiendo estado un día mucho en oración y suplicando al Señor me ayudase a contentarlo en todo, comencé el himno y haciéndolo, me vino el arrebatamiento tan súbito que casi me sacó de mí, cosa que ya no pude dudar porque me fue muy conocido. Quizás vamos a ver la primera de las imágenes. Ustedes saben que de la experiencia relatada por Santa Teresa, el escultor Bernini hará una escultura impresionante donde queda el reflejo de que la experiencia mística es una experiencia de goce, una experiencia que transforma, que enajena, es una experiencia de alteridad, es decir, que va más allá de la relación con el mundo y por lo tanto va más allá de lo que se entendía por pecado. Esto es otra dimensión. Los pecados mundanos y las tentaciones no tienen nada que ver con la tentación de San Antonio, la experiencia mística. No es un combate contra los pecados del demonio, no es un combate, es un encuentro gozoso con otra dimensión y que ella define muy bien. Dice, acá no hay sentir, sino gozar, sin entender lo que se goza. Otra vez, la cuestión de cómo entender lo que se presenta en el cuerpo, que se presenta como una experiencia ajena, es decir, que tiene que ver con otra cosa y que no hay nombre, no hay manera de nombrarlo. Entonces, entiéndese que se goza un bien, a donde juntos se encierran todos los bienes, mas no se comprende este bien. Ella insiste en que no hay un saber sobre eso, que no lo puede nombrar, ocupándose todos los sentidos en este gozo, de manera que no queda ninguno desocupado para poder ocuparse en otra cosa exterior o interiormente. Es decir, esto va más allá. Entonces, lo importante es que de esta experiencia asubjetiva, porque es la experiencia de una alteridad total, de las palabras de lo que ella entiende que son las palabras del Señor. Es una especie de entificación, de figuración de las palabras, del deseo que hay en las palabras, el deseo de Dios. Entonces, esto se transforma en una experiencia del cuerpo y posteriormente, cuando ella consigue que el poder eclesiástico acepte y reconozca como verdadera su experiencia, entonces podrá escribirlo, y de hecho le sugieren que escriba sobre su vida, podrá escribirlo, pero no solamente eso, no solamente escribe, es que se dedica a fundar conventos. Y funda conventos, es decir, se dedica a hacer comunidad con ese descubrimiento que ha hecho. Es decir, ese amor que va más allá de lo mundano, más allá de la percepción del cuerpo, implica el cuerpo, pero de otra manera. Y le parece suficientemente valioso, por eso es un bien, que es importante transmitirlo y que transmitirlo sobre todo a otras mujeres, que otras mujeres tengan ocasión de explorar lo que ella consiguió de esa manera, que es difícil en esa época. Era complicado, entonces ella, es curioso, pero lo más interesante es que es su relación con el saber, con la importancia que tiene el saber en lo que se llama el progreso del principio femenino. Al punto que decía que nadie entre en mi convento si no es capaz de leer un libro diario. Es decir, que hacían votos de pobreza, de retiro, pero era para crear saber. Y también
para vivir esa alegría de ese saber nuevo que ella había encontrado y que pretendía que las demás se contagiaran. Y bueno, sabemos que logró contagiar nada menos que a San Juan de la Cruz. Que San Juan de la Cruz es otro de los místicos reconocidos también en nuestra lengua, y lo importante es que las lecturas que se han hecho de la poesía de San Juan o de la poesía de Teresa son lecturas de género, cuando su experiencia manifiesta que esto va más allá del género, que es una experiencia de alteridad que no se puede nombrar. Y de hecho, los dos, en San Juan es patente, pero los dos utilizan el género femenino y masculino indistintamente, porque se trata de otra cosa. Y lamentablemente, un escritor como Sender, cuando hace una biografía novelada de Santa Teresa, confunde también la experiencia de éxtasis, de arrobamiento, de contacto con el infinito, con algo que es silencio, lamentablemente cae en la confusión del erotismo banal, de una sexualización, ¿cómo es que se llama? Cuando el verbo se hizo sexo. Es decir, que hay ni qué decir lo que se ha hecho con la obra de Freud. Si se hizo eso con Santa Teresa y con San Juan, no les quiero comentar las cosas que se han hecho en nombre de Freud. Es decir, que Freud fue el primero que escuchó a las mujeres, que escuchó esto otro que tenían para decir, este reclamo de algo que no era tenido en cuenta por la razón, ni por la medicina, ni por la filosofía, es otro saber, y de pronto se convierte, por ciertas críticas feministas, en un representante del patriarcado, o sea, se dicen cosas tremendas. Bueno, para que vean lo que era Freud. Se reunía los miércoles, él también empezó a hacer comunidad, los miércoles, reunión de alumnos, discípulos, los primeros que se reunían en su casa. Así empezó. Entonces conoció a Lu Andrea Salomé, que se dirigió a él, gran ícono feminista, psicoanalista importante, y se dirigió a él con 25 años, y entonces Freud la presenta en la reunión de médicos de sus discípulos y dice: hola, buenas noches, aquí les presento, llegó la luz. Esta manera de nombrar esta otra cosa del principio femenino que aporta Lu Andrea Salomé al psicoanálisis, la conecta con esta otra luz que reflejan en su escritura tanto todos los místicos en general. La Hildegard, por ejemplo, habla de un contraste entre la luz y una luz con sombra y otra que es luminosa. Es decir, ellos se mueven en una zona que no es no es de fácil acceso. Y en este sentido, si me permiten ya saltar muchos años, hay otra época que nos concierne de manera muy directa, también, por supuesto, a la presentificación de este principio femenino a través de la creación. En este caso ya no es la creación de poesía mística, pero es otro tipo de creaciones en lo que se denominó el movimiento de la sin sombrero de principios del siglo pasado. Bueno, según cuenta Maruja Mayo, habían salido de la Academia de Artes de San Fernando ella, otra amiga, Dalí y Buñuel. Y todos llevaban sombrero. Los hombres porque era un signo de distinción social.
las mujeres porque era un signo de recato. Y entonces entre todos decidieron quitarse el sombrero, tirarlo, para que no les oprimiera el pensamiento. Este gesto inauguró un principio, una manifestación del principio femenino en esa época absolutamente maravilloso y fundamental, que empezó con unas pocas y se fue contagiando. Lo mismo que hizo Teresa con las mujeres de su época o Hadewig con las beguinas, se fue contagiando y entonces las mujeres empezaron a estar en contacto de otra manera con el saber. Es decir, empezar la filosofía, el arte, escribían, dramaturgas, participaban de la vida pública. Es decir, quitarse el sombrero significó eso. Significó participar o hacer presente en la vida pública este principio femenino de esta otra cosa, en principio enigmático, pero que acaba alojándose de la buena manera si es bien recibido. Entonces, pasamos a algunas de las creadoras de esta época, de las que han sido olvidadas. Sí, en este caso, una escultora absolutamente prodigiosa, Marga Gil Rosset, que a los 22 años consiguió un premio importantísimo en la exposición de Bellas Artes. Es decir, que no es que las rechazaran, o sea, conseguían, de la misma manera que hicieron las místicas, conseguían que los hombres o los representantes del patriarcado, permeables y respetuosos de ese principio femenino, del enigma, de los enigmas vivientes que eran y que reclamaban otra cosa, consiguieron que les hicieran un lugar. Entonces, les hacían críticas excelentes en las revistas de Occidente, las valoraban muchísimo, por ejemplo, en el campo del arte, bueno, hay unas artistas excepcionales, y se fue generando todo un movimiento social favorable, permeable a la mostración de este principio femenino y de su exploración en el campo del arte y la literatura. Entonces, lamentablemente, ella tuvo una vida muy trágica, pero, o sea, se dan cuenta, esto está hecho en los años 20, esta escultura es algo impresionante. Ella, antes de morir, destruyó casi toda su obra. Y después fue ilustradora, que bueno, sí, el éxito de los manga está bien, pero tenemos este ejemplo de ilustración, ha pasado un siglo de estas ilustraciones que son absolutamente magníficas y que vale la pena descubrir. Desgraciadamente, por ejemplo, esa ilustración son modos de hacer presente en el arte, ya sea en la escultura, en los dibujos, de hacer presente esa otra cosa. O sea, tenemos muchos siglos después. Si primero se presentó como esa otra cosa, esa otra dimensión, ese otro goce, como ella misma lo llama, se presentó sobre todo en la escritura, aquí ya empieza a mostrarse en el campo del arte, de una manera muy, muy, muy clara. Después tenemos, son presencias raras, es decir, hacen presente algo que no encaja, que requiere una interpretación. Requiere que nosotros interpretemos esos signos, que los leamos, que nos ocupemos de descifrar su sentido, porque no es inmediatamente aparente. Entonces, esas artistas, a ellas les debemos la participación, bueno, por ejemplo, este cuadro, Maruja Mayo, una de las sin sombrero, se llama La Verbena.
Entonces, en este cuadro hay tantos elementos, es decir, hay la presencia de otras cosas que no estaban contempladas en la figuración habitual. Y Maruja toma la decisión de, de- de ir por este camino con figuras un poco raras, un poco curiosas. Algunas críticas son presencias inquietantes, son presencias divertidas, son presencias que son el signo de esta otra cosa. Y Maruja Mayo anteriormente hizo cambió completamente de registro. En el siguiente lo vais a ver. En esta secuencia que se llama, perdona, o sea, cloacas y campanarios. Bueno, al punto impactó esta obra que André Breton le compró uno de esta serie, porque consideró que era más surrealista que todos ellos. O sea, se quedó impresionado con Maruja Mayo y con su obra. Tenía veintitantos años Maruja Mayo también. Es decir, es una generación increíble. Las mujeres participaban de las discusiones, de las conferencias, se fundaron clubes femeninos, la residencia de estudiantes femeninas, iban a las escuelas de arte. Había una presencia, es decir, cada vez más y una preocupación por la educación. Es decir, por cómo iban a transmitir lo que ellas estaban pudiendo conseguir. Por eso, potencias de lo femenino. Lo que había en potencia se manifiesta en cuadros, en escritura, en invenciones, y luego acciones, se derivan acciones comunitarias que dan a conocer y que contagian de todo esto. Quizá lo que echamos de menos ahora es ese contagio, ¿verdad? Ese contagio vivificante de participar en la vida pública, en la vida comunitaria, porque hay cosas muy interesantes que hacer. Se echa un poco de menos esa fuerza. Bueno, Remedios Varo es un ejemplo. Hay otro cuadro que para que vean realmente la evolución de Maruja Mayo es extraordinaria, es decir, la presencia ya en el tenis, el deporte femenino, es decir, ellas mismas están conquistando nuevos espacios y ella lo acompaña. El caso de Remedios Varo es otra eh, pintora excepcional, lamentablemente más conocida en otros lugares que aquí. Y aquí ven en Remedios Varo la presencia inquietante. O sea, aquí hay ya, evidentemente, en esta época se difundió el saber freudiano. En el año 1923 se tradujo al español la obra de Freud. Freud vivía. Es decir, que el, el fuerza que había, la potencia que había en todo este movimiento era extraordinaria. Entonces, bueno, había esta conexión con las presencias inquietantes, es decir, ya no es, digamos, una celebración mística, es hacerle lugar a lo inquietante de otra manera. Se presenta de otra manera y creo que Remedios Varo, sí, por ejemplo, es una presencia es la que tiene encima, también muy curiosa. Entonces, ella se encuentra ahí. La del Minotauro es fantástica. Se atreve, contrariamente a Picasso, a feminizar al Minotauro. Es decir, y al punto que es completamente aceptado y valorado por sus compañeros. Es decir, que esta especie de trastoque de los semblantes femenino y masculino es trabajado y presentado en la obra de estas artistas de una manera muy singular. Remedios Varo se vio obligada a exiliarse
y se exilió en México, y ahí conoció a Leonora Carrington, que es la autora del el anuncio, el cuadro que has elegido tú, que está en el anuncio de esta conferencia. Hicieron una amistad impresionante y se nutrían, o sea, ¿cómo nombraban? Ya no nombraban Dios, esta otra presencia o esta dimensión de la alteridad de otra cosa, sino que lo nombraban como, bueno, lo esotérico, los mitos, ellas conectaron enseguida con los mitos mayas, con, es decir, buscar la presencia del principio femenino no en el saber teórico, sino en estos otros saberes que discurren por otro lado, pero que luego conquistan un valor, por supuesto. Y Leonora Carrington, si tuviera tiempo, les hablaría más de ella, porque es un personaje absolutamente extraordinario, que no solamente vivió una época muy, muy convulsa, como se suele decir, porque ella se vinculó con 20 y pocos años a Marx Ernst, uno de los representantes absolutos del surrealismo, y se escapó con él. Ella era hija de una familia muy, muy acomodada, inglesa, y se escapó con 20 y pocos años a París, fue a vivir a Francia con él. Él tenía en ese momento 40 y tantos años, y él la doblaba en edad. Entonces, esa experiencia la marcó profundamente porque sufrieron la persecución nazi, lo fueron a buscar a Marx Ernst, que era alemán, por actividades antialemanas. Entonces, bueno, ella huye y de esa huida, que fue tremenda, en lugar de encontrarse con la figura de un Dios benéfico, de un Dios gozoso que le abre a otra dimensión, se encuentra con otra experiencia de la alteridad, con la experiencia del mal absoluto. Y bueno, este cuadro es muy hermoso, es un autorretrato, en donde ya se indican, por ejemplo, este tipo de presencias que Santa Teresa había encontrado la presencia en la palabra, en la oración, en los momentos de arrobamiento o de éxtasis, como lo llama. Aquí las presencias son, por ejemplo, animales. Van a encontrar en la obra de Leonora Carrington esta especie de humanización de los animales que ella no rechaza en absoluto. Y en su literatura también. Si leen un cuento de ella llamado El séptimo caballo, lo van a poder apreciar. Y después este otro cuadro que también vemos la presencia de los pájaros, de lo que indica otra cosa, y la giganta o la que protege el huevo. Este cuadro es también muy sugerente, es decir, siempre hay en Leonora Carrington la indicación de un más allá, de algo de las tinieblas, de algo que requiere nuestra interpretación, que requiere nuestro desciframiento porque es misterioso, no es explícito, sino que tenemos que hacer un trabajo por encontrar ahí nuestra versión. Y bueno, el tercer cuadro es que se llama Memoria Down Below. Es un cuadro absolutamente extraordinario, en donde vemos la presencia, si quieren, lo trans en estado, son los trans, las máscaras, el juego con la máscara, con el semblante, con lo que se oculta, con lo que no está claro. Esa presencia de lo enigmático de esta manera, por supuesto también los animales, las figuras
mitológicas, y esto le importaba mucho también a Remedios Varo, la presencia de las cortinas, de los velos, de lo que no está. Es un contraste tan grande con el empuje a la visibilidad que hay ahora, a que todo puede ser dicho, todo puede ser mostrado, y por lo tanto peligra grandemente el cuidado y el refugio de esta dimensión enigmática y oculta. O sea, verdaderamente necesitamos espacios, y el psicoanálisis precisamente es el discurso que ha tomado a su cargo la protección del lugar de refugio de la feminidad, de que las mujeres puedan explorar qué hay de esto en ellas, si lo hay, porque tampoco es obligatorio. Es decir, pueden perfectamente elegir otras soluciones, pero si lo hay, de la misma manera que Santa Teresa se encontraba con un dolor gozoso, es decir, muchas veces se presenta como una tendencia a la melancolía, como una tendencia a la tristeza, al dolor, a lo que no tiene lugar. Bueno, ofrecer un lugar para que estas, estas poéticas, estas nuevas poéticas puedan surgir de la experiencia de cada una, porque como decía Lacan, no existe la esencia, la definición de la mujer. La mujer es esto. No, la mujer es un principio de ocultamiento, un principio de misterio, un lugar vacío. Y entonces ese lugar se puede poblar con figuras femeninas, con la creación de cada una de su propia invención. Es esto mismo que resguarda el psicoanálisis. Y Lacan decía, el psicoanálisis es un discurso distinto porque, entre otros, se distingue por los medios de los que se priva. El discurso analítico se priva de un ejercicio de poder. Precisamente en eso se distingue del principio masculino y del principio del discurso del amo, que es ejercer el poder, dominar, controlar. Aquí vemos que para acceder a un saber otro, para que pueda surgir nuevas invenciones femeninas, masculinas también, y trans, es preciso un discurso donde este vacío sea respetado, para que la experiencia de cada quien permita eso, explorar y conquistar un lugar propio. Decíamos en la presentación que Jessa Crispin, que se la considera la feminista incómoda, cuya lectora les aconsejo, dice que el tan mentado empoderamiento condena a las mujeres a la comparación. Y estar todo el rato en la comparación, y es una alienación total. Estar comparándose, lo sabemos, el sufrimiento que engendra la comparación. Entonces, el hacer valer el principio femenino, como nos lo han mostrado estas mujeres, no pasa por la comparación, pasa por la validación de una experiencia auténtica, de una enunciación propia. Y se puede hacer. Si lo consiguió Santa Teresa, ¿no? En su momento, bueno, por poner un ejemplo que es precioso para nosotros, pero en la cotidianidad, en la experiencia clínica, ¿eh? De cada una que llega al análisis, de cada uno que llega al análisis, podemos estar seguros que si lo hubiera presente un mensaje en la consulta de un psicoanalista, sería el siguiente: el que entre aquí puede estar seguro, segura de que no será comparada. Esta es nuestra perspectiva y ahora podemos conversar sobre qué les parece. Muchas gracias, Viva.
estáis en la sala. Lo voy a dejar de compartir. Aquí está el micrófono, si alguien... Yo tengo un aluvión de ideas, pero por si acaso no sé. Pero prefiero que... Raúl. No me hace falta micrófono, que se me oye muy bien. Es que al otro lado, bueno, si hablas alto para que te oigan desde el otro lado. Bueno, Viva, yo lo primero que quería darte las gracias por cada una de las palabras que has dicho. Creo que ha sido una ponencia muy interesante con respecto a la feminidad, a ese patriarcado que la oprime. Y quería satisfacer una duda con respecto a una cosa que has hecho interesante de Santa Teresa. Cuando has citado verbalmente lo que decía, bueno, estamos viendo que Santa Teresa se está sometiendo al patriarcado. Se está sometiendo porque ella es conocedora de un amor que está declarando como absoluta abierta, o también, desde tu perspectiva, ¿se está declarando así o solamente está limitándose a describir algo que nunca vamos a acabar de percibir? Bueno, me parece importante, quizá no me pude explayar suficientemente en eso, pero en la espira del barroco, si no hacemos una lectura de la historia lineal, sino en lo que sucedía durante la época del barroco, que es muy particular, es una época muy particular. Es decir, que debemos tomar en cuenta siempre la configuración de los discursos en los que se estaba moviendo la persona, en este caso Santa Teresa. Es decir, que no podemos interpretar con los valores actuales, porque es una limitación, no podemos interpretar con nuestros valores actuales lo que sucedió en el barroco. Más bien, mi propuesta es cómo hacemos vivir el germen de esta poesía maravillosa, traer eso a nuestra época. Me parece que esa es lo interesante. Es decir, no dejarlo, como dicen, sí, eso está pasado. Se dice también de Freud. Es decir, pero nuestra responsabilidad en cuanto personas interesadas en la experiencia subjetiva y por lo tanto en la literatura, en el arte, etc., nuestra responsabilidad es establecer una conexión entre aquello y esto, que evidentemente es muy difícil, pero que, por eso, si nos situamos en la época, es decir, una época donde el discurso religioso tenía un enorme poder. Y la experiencia, nos analizamos la experiencia de esta persona que, teniendo esta experiencia subjetiva, mística, se propone y consigue hacerlo valer por el poder eclesiástico. Es enorme. Pero no solamente se queda ahí, es decir, era una gran política. Necesitaríamos políticas así. Porque no solamente consigue que se respete su experiencia y se valide como una experiencia religiosa, no teológica, religiosa, sino que se dedica a fundar conventos para difundir y crear espacios donde las mujeres puedan, si lo desean, no seguir la ruta del matrimonio y dedicarse pues a otras cosas, las que se podían en ese momento, pero fundamentalmente a estudiar. Estudiar, nutrirse, cultivarse, hacer músicas y estar muy contentas por ello. No era un canto al sufrimiento como se quiere hacer ver a veces. No. Evidentemente hay una experiencia dolorosa, ella lo transmite como tal en sus escritos, pero esa potencia del dolor de no entender, del dolor de no saber, de ser atravesada por algo altero, que es fruto de la propia palabra, de que la palabra no alcanza, pero es fruto de la propia palabra. Entonces, todo esto es enorme, y transformar eso en una escritura, en algo
que se puede compartir, ahí está ya la alegría del arte y luego la alegría de la acción, porque evidentemente ella no paró un segundo. Entonces me parece ejemplar en ese sentido, en que no es suficiente con localizar y decir, bueno, hay una opresión. Sí, el asunto es qué se hace con eso. En un momento, ya digo, muy particular. Y ella, en su historia está muy claro, es decir, que el padre no quería que ella hiciera los votos, quería que se casara. Y para eso parecía que pintaba. Y sin embargo, pasa por toda esta experiencia y decide que no. Muy bien. Decide que ese respeto es el fundamental a tener en cuenta. Sí, quizás también quería más manifestarme de acuerdo contigo, en que cuando escribió el libro de la vida, no tenemos que olvidar o dejar de lado que todo está basado en experiencias. No es una biografía al uso, es una biografía que está basada en las buenas o malas acciones que cometió la mujer. Y quizás lo más relevante es que de cara a toda esa trayectoria de esta opresión, porque no la podemos dejar de lado, yo considero que no se podría entender ninguna de sus demás obras, como El Camino de Perfección, el libro de las fundaciones que tú has citado antes, o el Castillo Interior, de sus obras más. Sí, y realmente esto que tú apuntas es fundamental. Es decir, que la experiencia mística ella no dejó de lado con la experiencia mística o con la validación de la experiencia mística en la escritura, no dejó de lado su carácter mundano, su falta, su dificultad, su mundanidad, como la llama, ¿no? Es decir, que eso también nos enseña que en la mujer conviven muchas veces estas dos dimensiones. La dimensión que le conecta con la sexualidad y con el mundo, y esta otra cosa que hace que muchas veces se diga que las mujeres son muy cambiantes, son locas, en fin. Pero es esta otra cosa que se hace presente y que es súper importante no considerarlo un factor de género, porque de hecho San Juan nos muestra que esa experiencia se puede tener perfectamente en el caso de un hombre. Y lo que nos interesa también es de qué modo desde la posición masculina, desde el principio masculino, se aloja, se respeta, se es permeable a esta dimensión de esta otra cosa. Y creo que Freud nos enseñó que él fue, precisamente, fue permeable y con eso nos cambió el mundo. Fue el hecho mismo de detenerse a escuchar, significó, pues eso, un cambio total en la relación con el saber, que tenían algo que contar que nadie estaba dispuesto a escuchar. Que a Santa Teresa también le pasó un poco, que también no fue, no fue todo fácil, costó que realmente la escuchara, pero ella hizo todo el esfuerzo con los confesores y demás, y al final se hizo escuchar. Ciertamente fueron estas licencias que ella se permitía para escribir, porque sabía que había una persona detrás que le iba a vetar. Tú di lo que quieras que yo te voy a vetar. En Esto ese es. sentido, esa licencia que se permitía es una cosa que explica muy bien y te agradezco mucho. Hay una pregunta al fondo. Creo que realicemos el micrófono, sobre todo para los que están conectados online, que te están dando la enhorabuena por la conferencia, Vilma. Hay muchos agradecimientos. Luego te pasaré los textos. Y hay una pregunta que luego le damos paso. Sí, adelante. Hola, buenas. Yo quería preguntar sobre la idea de que el principio femenino es el misterio, como la apertura a las posibilidades individuales. Sobre esta idea quería preguntar,
¿cómo se podría definir entonces el principio masculino o el género en sí? Es muy importante esto que acabas de apuntar porque Lacan va a identificar el principio masculino más adelante como el que construye universales. Es decir, el que predica para todos tal cosa. Todos son comparables, todos han de ir por este camino. O sea, cuando él define el discurso del amo será en este sentido, ¿no? Es decir, una norma para que las cosas vayan bien, entonces el universal, que todos vayan en la misma dirección. Y el psicoanálisis lo define como el en vez del discurso del amo. El psicoanálisis está del lado del principio femenino que reclama para cada persona, para cada quien, su dimensión, su valor de incomparable. Es decir, hay en la subjetividad humana algo incomparable con los demás. Y es importante llegar a eso, apreciarlo y hacerlo valer. Así que es exactamente ese punto, un punto que luego se desarrolla en la lógica, pero si el principio universal masculino es para todos vale tal cosa, el principio femenino se opone y dice no todo. Es una manera bastante sencilla de definirlo, pero lo vemos en Santa Teresa. Para todos los cristianos y católicos vale tal cosa. Y Santa Teresa dice, para mí no. No vale esto, vale otra cosa. Y esa es nuestra responsabilidad, interesarnos por estas experiencias, hacerlas valer y construir un feminismo lacaniano. Un feminismo que toma en cuenta esta lógica, que abre las puertas a la alteridad, no a la mismidad, porque el universal es para todo, vale lo mismo. Y nosotros hacemos valer, no vale lo mismo. Resulta que cada uno tiene su propio inconsciente, su propia relación a la satisfacción, en fin, la enormidad de la complejidad de la satisfacción que descubrió Freud en la existencia humana. Bueno, Lacan fue el que se dio cuenta que había que ir más allá del binarismo. Esta propuesta es más allá del binarismo. Él mismo dice que no hay segundo sexo. Parece que Simone de Beauvoir quiso consultarle sobre la sexualidad femenina cuando estaba construyendo su libro, que hoy es la Biblia. Y entonces pretendía que Lacan le diera unas clases rápidas sobre sexualidad femenina desde el psicoanálisis, porque ya tenía el libro prácticamente en la imprenta. Tenía 3 meses y era muy rápido lo que había que hacer. Por favor, no quito valor a Simone de Beauvoir en su apoyo a los movimientos feministas y a lo que significó su labor. Pero en cuanto a la sexualidad femenina, cometió un gran error. Primero, no haber leído a Freud. O sea, todo lo que ella cita del psicoanálisis es de oídas. Y entonces, uno de los problemas ha sido interpretar en términos binarios la obra de Freud y confundir, por ejemplo, el órgano peneano con el falo. Es una confusión muy grave porque distorsiona, desvía y no capta para nada de qué se trata. O sea, cuando Freud descubre el valor del significante fálico en los seres humanos, lo coloca a los dos, o sea, las mujeres y los hombres, en relación a ese significante, cuando es un símbolo de la potencia, por ejemplo,
es que unos tienen, otros no tienen, etc. Es una lectura muy simplista. Pero hay otros valores del significante fálico que no se han tenido en cuenta y que son los primeros que destaca Lacan. Por ejemplo, ser el significante del deseo humano. Entonces, ese significante relativiza el binarismo. Relativiza porque no hay simetría entre la vivencia desde la posición masculina o la posición femenina. No hay simetría ni complementariedad. Y Lacan va más allá aún. Dice, no hay segundo sexo. El otro sexo es hetero, es lo otro. Entonces, para una mujer también vale el mismo principio de ajenidad y alteridad. Por eso Santa Teresa nos enseña tanto, porque no es que ella se siente una consigo misma, autosuficiente y autogenerada. No, ella siente que está en relación a algo, a una alteridad que la palabra genera en su propio cuerpo y que no lo puede localizar, que no es el género sexual el que le permite localizarlo, es una versión del amor. Y a eso se llama amor místico. Es decir, una nueva experiencia del deseo, de algo que no se entiende y que ella refleja muy bien. A ver, si me permiten. Dice, esta divina pasión del amor con que yo vivo ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón. Y causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, que muero porque no muero. Vuestra soy, para vos nací. Es decir, la relación sujeto-objeto aquí ha desaparecido. O sea, hay una alternancia que está hablando de otra cosa. ¿Qué mandáis hacer de mí? Se pregunta. Dadme riqueza o pobreza. Dad consuelo o desconsuelo. Dadme alegría o tristeza. Dadme infierno, dadme cielo. Vida dulce, sol sin velo. Que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Es una experiencia que va más allá de la polaridad sexual. Es una experiencia de un amor otro. Y nosotros aprendemos de esa experiencia para poder orientarnos y ayudar a las mujeres que hacen presente esto y que lo viven en su propio cuerpo, en su propia experiencia, para que lo puedan validar, la puedan asumir y puedan actuar en función de eso. Es decir, esa es la enseñanza de Santa Teresa, que va más allá efectivamente del género, y es un amor de otro orden. Masculino y femenino, ¿cuál es la naturaleza del término principio? ¿A qué te refieres exactamente? Y por otro lado, también me parece muy interesante esa relación entre bueno, que hablas que la estableció ya Freud, ¿no? Entre el sujeto y su inconsciente y la realidad, y lo otro. Y cuál es en concreto esa relación y si es, bueno, como has estado apuntando ahora, ¿no? Siempre el amor. ¿Siempre? Bueno, en primer lugar, en la cita de Lacan del año 38 es un anticipo de lo que se va a ir construyendo a lo largo de toda su enseñanza y que va a dar lugar a lo que conocemos como la lógica lacaniana. Es decir, que el principio es un principio lógico. Hay una gran intuición en esta afirmación de Lacan, porque hay una crítica a la virilidad como sustento moral y una valoración del principio femenino como signo de esta otra cosa. Entonces, esto tiene un gran despliegue en toda su obra y bueno, no la podemos resumir en pero para responder a por qué principio. Principio lógico.
Es decir, la lógica, ¿por qué nos interesa? Porque la lógica se plantea la dimensión de la verdad, de lo que es verdadero y lo que no, lo que es falso. Entonces, haberla incorporado en el discurso analítico y en la distinción de los distintos discursos, porque esto es enorme. El haber podido distinguir 4 discursos como 4 modos de lazo social, 4 modos de relación con el saber, 4 modos de obtención de una satisfacción. Esto es enorme, porque orienta las cosas. Me parece que el principio solamente del poder, identificado con el patriarcado, y la réplica del feminismo, que sería luchar contra el patriarcado, en lugar de tomar en cuenta la complejidad de la que se trata, lo reduce. Lo reduce a algo y me pregunto hasta qué punto sirve eso. Creo que tenemos que aprender a respetar la complejidad, tanto de la subjetividad como de la época que estamos viviendo o de las épocas que se vivieron, porque tú lo sabes bien, la época barroca es absolutamente fascinante. Y muy compleja, por cierto, porque es el momento del surgimiento de la ciencia y la respuesta de la Iglesia a la reforma. Es decir, cambió completamente el mundo católico y cambió la mirada. Es enorme, en el arte, por supuesto. Entonces, tengamos en cuenta eso, que esto que ahora se anuncia como principio, a lo largo de toda su enseñanza se va verdaderamente perfilando esa lógica. Hoy en día, en que todo el mundo, no todo el mundo, pero bueno, mucha gente predica la posverdad, o sea, vemos lo incómodo que es el psicoanálisis, porque el psicoanálisis le da un lugar a la verdad. Y no nos extraña que en la época que obligó a toda una generación de gente extraordinaria a marcharse, al asumir ahí sí un patriarcado feroz, un patriarcado que no respetaba para nada las mujeres. Esos ya eran valores militares de destrucción, de persecución. Entonces, bueno, en el caso del psicoanálisis fue prohibido también. En Alemania se quemaron los libros de Freud, acá también. En el año, no me acuerdo, en Alemania fue en el año 33, y acá no me acuerdo. Es decir, que el poder sabe muy bien que el psicoanálisis representa otra cosa, que representa algo, eso, incómodo, difícil, difícil de asumir, mejor nos lo quitamos de encima. Y bueno, y aquí también hubo, bueno, no vamos a hablar de eso ahora, pero entonces, me parece que tenemos que hacer un esfuerzo para recuperar esa potencialidad de lo femenino en el discurso de hoy, en la configuración de los discursos actuales. Y el psicoanálisis nos ayuda, pero también nos ayuda el arte, la literatura, y por supuesto una concepción de la educación que lo tenga en cuenta, que respete estos principios. Bien. Intervención más en la sala. Vale, me parece que una pregunta. Luego rápidamente hago una pregunta del público que está online y... Isaías, adelante. Y a la invitada también, evidentemente. Hola. Mi planteamiento va desde una perspectiva un poco discutible hoy en día también, porque inclusive en los movimientos femeninos, las compañeras que tienen algún tipo de discapacidad dicen, el feminismo no me representa. Y no me representa porque
incluso a mí como mujer, por el simple hecho de tener una deficiencia, quedo fuera y quedo fuera de todo ese discurso. Y entonces, uno también como minoría de hombre en general y como discapacidad en general, de todas las que se abarquen, también nos preguntamos, no encajamos en ningún sitio y en ningún sitio tenemos voz y en ningún sitio nos dan nuestro espacio y siempre somos negados e invisibilizados. Y entonces desde esta perspectiva de Santa Teresa, del doble principio y luego lo que viene a generar Freud, es cómo intentar hacer maniobra entre el hiperindividualismo y el hipercolectivismo, porque ninguno de los dos lados nos sirve. Realmente una sociedad con alguno de los dos problemas no va a ser realmente inclusiva y no va a dar espacio a otras miradas y a otras necesidades y a otra forma de resolver tu propia existencia. Desde esta perspectiva de poder decir, oye, en la vida religiosa y en la vida cristiana, no me vale lo que tú me estás diciendo, porque yo necesito otra experiencia, yo tengo otra experiencia. Y traer eso de allí a ahora nos va a generar una serie de complicaciones que ya se están viviendo y que muchas veces uno, en mi caso a veces me pregunto, ¿me vale la pena esforzarme en un mundo académico donde en muchos casos me van a negar porque o no hay los recursos o no hay el interés o sencillamente lo que voy a decir no va a tener ningún espacio y ninguna manera de poder funcionar y de poder ayudar a avanzar el conocimiento? Entonces, son esas cuestiones que también me dejaron pensando ahora con la charla en realidad. Sí, bueno, te agradezco esa intervención porque nos apunta hacia un campo fundamental, que es el de las políticas educativas y sociales, en donde es decir, hemos tomado parte activa, me refiero a que la presencia del psicoanálisis en la orientación de la inclusión se ha demostrado, se demuestra fundamental. Me refiero muy en concreto, por ejemplo, al caso del autismo, que es el que conozco más directamente, y estoy completamente de acuerdo. Es decir, no se puede considerar el principio de la inclusión como un absoluto y como un universal. Es decir, las inclusiones, la política verdadera de inclusión es la que respeta la singularidad. Y entonces en las instituciones lacanianas, por ejemplo, han mostrado una eficacia total en la inclusión de personas con distintos problemas que no podían, por ejemplo, incluirse en una escolaridad normal. Niños, adolescentes, adultos, etc. Entonces, el asunto, ¿cómo eran las instituciones antes de las instituciones lacanianas? Bueno, tenemos esta institución, bueno, el que llega que se adapte. Y el que no fuera, o se le medica o que se vaya a su casa. Sigue funcionando muchas cosas, en muchos casos así. ¿En qué se distinguieron las instituciones lacanianas? En que se propusieron hacer la institución para el sujeto cada vez. Es decir, hacerle un lugar al sujeto, a la singularidad, significa que la institución es la institución la que se tiene que mover y adaptar, no el sujeto, que por sí tiene problemas de adaptación. Entonces, esto generó una práctica completamente nueva, una práctica clínica, institucional, con consecuencias en la educación y con consecuencias, por supuesto, en políticas sociales, que ya quisiéramos que se pudiera extender en nuestro país al punto que hace falta. Porque si no, es verdad, existe, al menos hoy, el empuje a la visibilización total, el empuje
a la inclusión total, una inclusión ciega, que no toma en cuenta que no va a ser posible en determinadas condiciones. Y es lo que tú lamentas. Es decir, las condiciones reales de posibilidad, de una inclusión real, no de un ideal. Y entonces, en ese sentido, la palabra de las personas y su experiencia y su colaboración en la construcción de estas soluciones es fundamental, por supuesto. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quiero hacer una, pero antes voy a hacer la palabra a una pregunta del público online. Tenemos una pregunta que dice, desde Sofía Esteban, pregunta desde su perspectiva psicoanalítica, Bigman, ¿cómo podemos entender esa dimensión a la que se accede a partir de la experiencia mística? ¿Qué sería eso otro? Muchas gracias, de antemano. Bueno, lamentablemente no tuve tiempo de explayarme un poquito más en la experiencia de Leonora Carrington, pero me parece que su testimonio es absolutamente esencial como enseñanza respecto a lo que es la experiencia de lo otro. En su libro Memorias de Abajo, ella relata lo que le ocurrió, es decir, cuando se huyó de Francia por la llegada y la persecución de los nazis y vino a España. Entonces empezó aquí justo era el año 39, y entonces llegó en una situación que se pueden imaginar lo que era el país en ese momento, era la gran destrucción. Y entonces ella empieza a tener una experiencia que refiere en su libro como una experiencia delirante, alucinatoria. Es decir, hay maneras clínicas en que se presenta esta otra dimensión, que no son comparables a la experiencia mística. Es decir, hay distintos modos de hacerse presente esta dimensión otra, y la locura es decir, una dimensión que va más allá, se contacta con otra cosa, con algo que no está en el lazo social, con algo que no se puede nombrar, y Freud mismo decía que el delirio era un intento de curación, es decir, el delirio es ya un intento de explicación. Y en el testimonio de Leonora Carrington se ve muy bien, o sea, ella estuvo ingresada en un psiquiátrico terrible, en donde la sometieron a un tratamiento terrible, o sea, esos tratamientos inhumanos y autoritarios, y bueno, felizmente ella consiguió escapar, porque acabó en México, viviendo en México, pero no solamente eso, pudo escapar y pudo escribir lo que le pasó. Es decir, qué tipo de presencias ella sufría, y qué tipo de nombres les empezaba a poner. Entonces, es una experiencia muy dolorosa, evidentemente, pero que permite distinguir en la clínica, Lacan decía, las mujeres son locas, no son locas del todo. Es decir, esta experiencia limitada de la dimensión de esta alteridad que ocurre o se experimenta en determinados momentos, y estas otras experiencias que son, podemos decir, avasallantes de la subjetividad, que destruyen la subjetividad, como son las experiencias en la que refiere Leonora Carrington en su tránsito por la locura. Pero, en fin, por supuesto,
cada persona podrá tener en cuenta, tomar en cuenta de qué modo se presenta en su experiencia esta otra dimensión, si eso ocurre o no. A veces no ocurre. Pero el hecho mismo de plantearse que no todo se puede decir, que no todo se puede nombrar, que no todo se puede calcular, el cuidado de este principio que limita los universales es una manera de dar lugar a lo otro de cada quien. Por eso decía, a lo que no tiene comparación con otro. Cada persona aloja en su subjetividad algo de esto otro, que no puede nombrar, que no puede localizar, que lo experimenta y que, bueno, en un momento lo puede reconocer y lo puede decir y esto no quiere, no significa que sea una experiencia mística. La mística nos enseña sobre la experiencia de Santa Teresa. No es que sea trasladable ni que se pueda pregonar, venga. A ver, bueno, hoy en día, como dice Miller, hay un resurgimiento de lo religioso porque se considera que lo religioso es terapéutico. Pero lo religioso es muy distinto como concepto terapéutico a la experiencia religiosa de Santa Teresa o la experiencia de la locura, de las presencias, de la alteridad que rodeaba a Leonora Carrington y que ella pudo luego ir pintando o escribir sobre eso. En fin, el asunto es qué se hace luego con eso, ¿sí? Para que no quede simplemente en una especie de intuición o de iluminación. El asunto es si eso se puede traducir en algo propio y también en un modo de vivir, en una conducta. Es decir, el incorporar esta dimensión puede permitir que alguien sea más tolerante, por ejemplo. No es fácil, sobre todo en este momento donde reina la intolerancia, ¿verdad? Este principio nos puede ayudar mucho a una buena convivencia, a una consideración de lo diferente, finalmente. Sí, Javier. Solamente decir que hoy es un buen día, hoy 14 de abril, lo que conmemoramos para acordarse de Maruja Mayo, de Marta Gil Rosé, o de los hombres. Sí, exactamente. Un aplauso. Voy a agradecerte tu regalo, te lo han agradecido también encarecidamente y muy enfáticamente en el chat, y una conexión rápida solo para saber tu parecer. Es muy disparatado lo que me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando de Leonora Carrington, a quien descubrí su texto Memorias de Abajo, gracias a ti. Cuando la internan en el psiquiátrico de Santander en 1930, la trata, entre otros, el psiquiatra Luis Noriega. Entonces yo, movida por la curiosidad, pedí en la biblioteca, que lo tenemos aquí en la UBA, uno de los libros del psiquiatra de este periodo, de Luis Noriega, titulado ¿Cómo son y cómo piensan las mujeres? Estoy empezándolo a leer y conecta con esa psicoterapia aria que arrasa con el edificio freudiano. ¿Y qué tiene que ver eso con lo que está pasando hoy? Con ese ahistoricismo de Judith Butler y otros feminismos que hacen borrón y cuenta nueva y además vociferan en contra de lo que no han leído y si lo han leído no han querido saber, ¿no? ¿Qué conexión hay entre ese fascismo de la psicoterapia y lo que, o sea, ese no querer saber nada de lo que Freud empezó a teorizar de es
es de ese otro goce, ¿no? Bueno, la práctica autoritaria de las terapias autoritarias efectivamente tiene un largo recorrido y el periodo nazi es tremendo en ese sentido, es decir, que se quemaron los libros de Freud y decidieron extirpar la obra de Freud de la lengua alemana por considerarlo un producto judío y homosexual. Esas eran las razones que daba. Entonces, rápidamente, pues los psicoanalistas se tuvieron que marchar, como pasó aquí. O sea, el exilio. A mí también celebro que podamos hablar en una universidad pública y en nuestra lengua y valoremos nuestros encuentros, porque también la historia de Hispanoamérica es una historia de amistad y de colaboración, a veces en momentos muy difíciles. Mucha gente se fue a Argentina. Y muchos de nosotros vinimos aquí. Es decir, que hay un intercambio en ese sentido muy valioso y que creo que tenemos que hacer progresar aún más. Pero respecto a lo que tú decías, yo creo, Patricia, que tienes un trabajo en ciernes. Un trabajo sobre el libro de Noriega y el libro de Leonora Carrington. No sé, habrá que pensar en esa otra comparación entre las terapias autoritarias y negadoras de Freud y por lo tanto del principio femenino, las terapias autoritarias y estas otras propuestas que no son, que yo sepa, Judith Butler no hace una propuesta terapéutica. Y esa es una de sus negligencias. Es decir, ella provoca un movimiento y no se hace cargo de las consecuencias que ha tenido. Es decir, que habría pero desde luego no propone ningún modelo de terapia, pero sí es un modelo ideológico, es una manera. Entonces, relacionar la ideología de ese momento de Noriega, que además es increíble lo que has descubierto, relacionarlo con ese momento y explicar la operación de ese patriarcado que sustituyó a la República, que el patriarcado de la República era un patriarcado permeable, ¿eh? O sea, había hombres que reconocían a estas chicas, las potenciaban, las invitaban a exponer, a hablar de. Hay una anécdota que cuentan graciosísima de el descubrimiento de a Rosa Chacel de María Zambrano. María Zambrano estaba dando una conferencia sobre Nietzsche, 24 años, en el Ateneo. Y entonces la llama, creo que el marido, y le dice, tienes que venir corriendo. Esto es algo impresionante. O sea, esta mujer es una genia total, y era María Zambrano. Entonces había este clima, y de hecho las Sin Sombrero surgieron en parte por esta colaboración, por este respeto, por este patriarcado permeable, respetuoso de la feminidad. Lo que vino después no se puede considerar, por eso que no se puede considerar patriarcado sin más, no hay una continuidad. O sea, tanto el nazismo como el franquismo, todos esos movimientos de usurpación y de persecución de la diferencia, no sé si se pueden llamar patriarcado, porque no hay una continuidad con lo otro. Hay que encontrar otro nombre o caracterizarlo de una manera más precisa. Es un patriarcado tiránico, dictatorial, mortífero, pero no tiene nada que ver con el orden simbólico de la República. El patriarcado es un orden simbólico. Y bueno,
ya en la época de Freud, se asistía a su declive. Él mismo decía que había un anticipo de la obra freudiana en la literatura de Dostoyevsky, que presenta padres perversos, humillados, incapaces de cumplir su función. Dostoyevsky es el que empieza a revelar el final del padre. Y Freud, bueno, ni decirlo. Es decir, que ahí empieza el declive del padre. Y bueno, ya ahora estamos, como se dice, en el momento de evaporación del padre. Vale, muy bien. Perfecto. ¿Con qué se va cómo se orienta la gente ahora? Porque no hay un orden simbólico parecido que venga a instalarse. Hay un caos. Y dentro del caos, pues, este tipo de propuestas pueden confundir mucho, pienso, ¿no? Pueden, pueden eso, confundir y desorientar y perjudicar mucho a la gente. Si tenemos que ser responsables de lo que decimos y del efecto que se produce a partir de por eso, una consideración que ha recibido esta mujer impactante. O sea, recibió el premio Adorno, Judith Butler. El premio Adorno es un premio muy importante de una gran categoría intelectual. Entonces, bueno, te comentaba antes, para las personas que quieren adentrarse en la crítica a Butler, les sugiero El sexo de los modernos, se ha traducido al español. Es un libro fundamental, fundamental para situar exactamente de qué es producto Judith Butler. Porque ella es producto de una manera de estar en el discurso en Estados Unidos, de una reacción a Europa. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, si advertimos esta complejidad y la podemos captar y comunicar, pues seguramente nuestros discursos van a ser más ricos, más profundos, vamos a poder discutir, y no a favor o no de Butler pues, bueno, que eso no produce nada. Y lo que nos interesa es producir acciones eficaces para mejorar nuestra existencia, si es posible. Tú al principio hablabas, el capitalismo, el estado del capitalismo, la incertidumbre en la que estamos viviendo. Es decir, no podemos dejar eso aparte en el contexto actual. Entonces, bueno, quizá el ir puliendo los modos de construcción de las terapias es un gran aporte. Bien. Muchísimas gracias, Vilma, en nombre de todos los asistentes y en el mío propio, porque es un lujo tenerte aquí. Gracias a ustedes. Hemos llegado a ser más de 100 asistentes y en estos tiempos de pasividad en los que no sabemos, estamos todos un poco desorientados en cómo hacer el clic, cómo enganchar, me parece un éxito. Gracias a ti. No, ha sido una idea, pero la habéis hecho posible entre todos. Muchísimas gracias, Vilma.